Ojalá hubiera escuchado a mi madre antes de casarme, soltó mi esposo. Y lo que pasó después nadie lo esperaba. La noche brillaba como un diamante pulido. Los jardines del Castellanos Luxury Resort en Ibiza estaban iluminados por luces doradas que se reflejaban en las copas de champán y en las joyas de alta gama que llevaban los invitados. Lucía descendía por la escalera principal con un vestido de seda color marfil que se movía como una ola suave con cada paso. A su alrededor, las miradas la seguían, admiradas por su elegancia natural, por ese aire de mujer que parece tenerlo todo. Sin embargo, dentro de ella, algo crujía como una madera vieja. Javier, su marido, sonreía, pero no era la sonrisa que la enamoró. Era una sonrisa mecánica, calculada, como la de alguien que juega un papel frente a un público. Lucía siempre pensó que su historia con Javier era un sueño hecho realidad. Él, heredero del imperio hotelero Castellanos Luxury Hotels, se movía entre millonarios y empresarios de renombre como si hubiera nacido para brillar. Su patrimonio era tema de revistas, y sus inversiones audaces lo hacían aparecer constantemente en la prensa económica. A pesar de vivir en un mundo de lujo y exceso, Lucía nunca se sintió parte de una vitrina. Para ella, lo importante no eran los coches de alta gama ni los yates privados, sino esa complicidad que habían tenido en los primeros años. Pero en los últimos meses, esa complicidad se había desvanecido, reemplazada por un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los rumores flotaban en el aire como un perfume amargo. Mientras los invitados charlaban sobre negocios y proyectos de inversión en la Costa Azul, Lucía notaba miradas extrañas, casi cómplices, como si todos supieran algo que ella ignoraba. Esa sensación de estar en el centro de una farsa la hizo sentir incómoda, pero se obligó a mantener la postura de una anfitriona perfecta. Lucía, luces radiante, le decía una mujer vestida de esmeralda, mientras otra comentaba sobre el nuevo hotel que prometía convertirse en el símbolo de la exclusividad europea. Lucía asentía y sonreía, aunque su mente estaba en otro lugar, buscando señales en el comportamiento de Javier. Javier era el hombre que todo el mundo deseaba imitar. Su carisma, su inteligencia para los negocios y su capacidad para convertir cualquier proyecto en oro lo habían vuelto casi un mito. Pero esa noche, mientras subía al escenario para dar la bienvenida oficial, algo en su mirada se rompió. Lucía lo conocía demasiado bien. Sabía leerlo como un libro abierto, pero en ese momento sintió que estaba viendo a un extraño. Había una chispa fría en sus ojos, como si el orgullo de ser el gran Javier Castellanos fuera más fuerte que el amor que una vez sintió por ella. Cuando Javier tomó el micrófono, Lucía esperó escuchar un discurso sobre su historia juntos, sobre cómo habían llegado hasta allí como un equipo. Pero lo que escuchó fue una puñalada en el alma. Quiero presentarles a la nueva imagen de Castellanos Luxury Hotels, dijo con una sonrisa deslumbrante, y en ese instante, una joven modelo de cabello castaño apareció a su lado. Lucía sintió que el mundo se detuvo. Los aplausos sonaban lejanos, como si vinieran de otro planeta. La modelo, Vanessa, posaba con una seguridad que la hizo parecer más que una simple colaboradora. El corazón de Lucía latía con violencia, como si quisiera romper su pecho. Disimuló, respiró hondo y aplaudió como si nada pasara. Sabía que en ese ambiente, las emociones eran una debilidad imperdonable. El lujo, las apariencias y las relaciones eran más importantes que la verdad. No obstante, por dentro, algo comenzó a quebrarse. Miró a Javier buscando una explicación, pero lo único que recibió fue una sonrisa vacía, como si la estuviera desafiando en silencio. ¿Qué está pasando aquí?, pensó, tragándose un nudo en la garganta. En medio de la fiesta, decidió alejarse un poco. Caminó por los pasillos del hotel, esos mismos que habían visto tantas promesas de amor en los primeros años. Allí, lejos del ruido, escuchó una carcajada femenina. Se detuvo y se asomó discretamente por una de las puertas entreabiertas. Lo que vio fue suficiente para destrozarla. Javier estaba besando a Vanessa con una pasión descarada, como si no le importara quién los viera. Peor aún, había cámaras y varios invitados grabando la escena, como si fuera un espectáculo digno de redes sociales. Lucía sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Era una mezcla de humillación, rabia y una sensación amarga de traición que nunca imaginó vivir. El hombre que ella defendió ante su familia, el hombre por el que renunció a tantas cosas, la estaba exhibiendo como una pieza vieja en medio de una vitrina de lujo. Cada segundo de esa imagen quedaría grabado en su mente como una herida que tardaría en cerrar.
Dio media vuelta, con la dignidad que aún podía sostener, y caminó con paso firme hacia la salida. Mientras avanzaba por el corredor, las risas y los murmullos la perseguían. Sabía que todos comentarían sobre lo ocurrido, que se convertiría en tema de revistas de sociedad y columnas de chismes. Pero no lloraría allí, no frente a ellos. Tenía claro que nadie, ni siquiera Javier, merecía verla caer en público. Entró en la suite presidencial y cerró la puerta con fuerza, como si con ese gesto pudiera apagar todo el dolor. Se miró en el espejo del vestidor. Su reflejo parecía el de otra mujer. Ojos vidriosos, labios temblorosos y un brillo apagado en su piel. ¿Cuándo había dejado de ser aquella Lucía segura de sí misma, que creía que el amor podía con todo? Recordó las palabras de su madre: Carmen, nunca te olvides de quién eres, hija. El lujo y el dinero son pruebas, no recompensas. Quien te ame de verdad, no necesitará humillarte para sentirse grande. Esa voz resonó en su mente como una advertencia que ella ignoró por demasiado tiempo. La suite parecía una jaula dorada. Desde la ventana, las luces de la fiesta brillaban como si nada hubiera pasado, como si su vida no acabara de romperse en mil pedazos. Sus manos temblaban, y en un impulso, se quitó el anillo de compromiso, esa joya que una vez simbolizó promesas eternas. Lo sostuvo entre los dedos, mirándolo con desprecio, y sin pensarlo, lo lanzó al vacío por la ventana. El sonido metálico al chocar contra el suelo fue como un eco de su propio corazón estrellándose. Lucía no sabía qué vendría después, pero una certeza ardía en su interior. No permitiría que Javier destruyera lo que quedaba de ella. Aún no era el momento de hacer nada, pero algo en su mirada cambió. Como si una chispa de fuego hubiera despertado en sus ojos, prometiéndose a sí misma que esa sería la última vez que alguien la vería derrotada. La suite presidencial era un refugio de lujo, pero para Lucía se había convertido en una prisión donde cada rincón parecía recordar el agrio sabor de la traición. Las paredes cubiertas de mármol blanco, las lámparas de cristal de Murano y los sillones de alta gama no podían esconder su dolor. Caminaba de un lado a otro con el vestido arrugado, respirando agitadamente, como si la humillación que acababa de presenciar no pudiera ser digerida por su alma. No era solo una traición íntima, era la forma en que Javier, con una sonrisa orgullosa, había convertido su matrimonio en una farsa pública. Aquello dolía más que cualquier palabra cruel. El ruido lejano de la fiesta aún llegaba hasta sus oídos, como un recordatorio de que afuera la vida seguía, que las copas se alzaban, que las risas sonaban sin importar si su mundo estaba desmoronándose. Se dejó caer sobre la cama de seda, con el maquillaje manchado por las lágrimas, sintiendo que su respiración se volvía pesada. ¿Por qué?, murmuró entre sollozos, mirando el techo como si buscara una respuesta divina. Recordó entonces las palabras de su madre: Carmen, hija, el amor verdadero no se mide en riquezas ni en nombres famosos, sino en cómo te tratan cuando nadie los está mirando. Ahora esas palabras dolían como una herida abierta. De pronto, la puerta se abrió y Javier apareció con el mismo aire arrogante de siempre. Llevaba su traje oscuro perfectamente planchado, como si nada hubiera ocurrido, y en su rostro no había ni una sombra de remordimiento. No hagas un drama, Lucía, dijo, con una voz fría que la atravesó como una lanza. Vanessa es la nueva imagen de la cadena. Necesitamos un rostro fresco para el marketing. Esto es solo por negocios. Lucía lo miró incrédula, con los ojos rojos y las manos temblando. ¿Era eso lo que su amor se había convertido? ¿Una campaña publicitaria? ¿Por negocios? Respondió con un tono quebrado pero firme. ¿Es por negocios que la besas frente a todos? ¿Es por negocios que me humillas así? Javier suspiró, como si ella estuviera exagerando. Se acercó con un gesto altivo, intentando tomarle la mano, pero Lucía se apartó como si su piel quemara. Eres demasiado sensible, Lucía. Este mundo exige sacrificios. La imagen lo es todo. Tienes que entender que no se trata de ti ni de mí, sino de lo que representamos. Castellanos Luxury Hotels debe seguir creciendo, y eso requiere decisiones difíciles, dijo él, como si la traición pudiera justificarse con una palabra tan fría como estrategia. Las lágrimas de Lucía brotaron con más fuerza, pero no eran solo de tristeza. Era la indignación de una mujer que había entregado todo por un hombre que ahora la trataba como si fuera prescindible, como si no valiera más que una campaña de marketing. ¿Sabes qué es lo peor, Javier? Que ni siquiera tienes el valor de decirme la verdad. Esto no tiene nada que ver con la empresa,
ni con las inversiones. Tiene que ver con tu ego, con tu necesidad de sentirte joven y poderoso, dijo ella, con una rabia contenida que comenzó a transformar su rostro. En ese momento, Vanessa apareció en la puerta, como si quisiera reafirmar su presencia. Llevaba un vestido corto de lentejuelas y una sonrisa provocadora. El tipo de sonrisa que dice, ya gané. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con fingida inocencia, como si no supiera el daño que estaba causando. Lucía la miró de arriba abajo, con una mezcla de desprecio y compasión. Vanessa era la prueba viviente de lo bajo que Javier había caído, persiguiendo una imagen vacía mientras destruía su matrimonio. «Deberías salir de aquí, Vanessa», dijo Lucía con voz firme, sorprendiéndose a sí misma por la seguridad de sus palabras. «Esta conversación es entre mi esposo y yo». La modelo rió suavemente, con esa risa arrogante que busca herir. «No te pongas tan dramática, Lucía. El mundo de alta gama es así. Si no puedes mantenerte a la altura, es mejor apartarte antes de quedarte en el pasado», comentó con tono burlón. Aquellas palabras golpearon a Lucía como un martillazo. Sin embargo, algo dentro de ella se endureció. Ya no era el dolor de una mujer traicionada, era el orgullo de alguien que no aceptaría ser reemplazada tan fácilmente. Javier, en lugar de defenderla, soltó una carcajada breve, casi nerviosa. «Vanessa tiene razón, cariño. Tienes que modernizarte un poco. No podemos quedarnos en la idea de que el matrimonio es un refugio. Esto es una sociedad, una empresa. Tenemos un patrimonio que proteger, ¿lo entiendes?». Cada palabra que salía de su boca era una cuchillada que la alejaba más de él. «Ya no sé quién eres, Javier», murmuró Lucía, sintiendo que la distancia entre ellos era abismal. Se levantó, con una dignidad que ni el vestido arrugado ni las lágrimas podían borrar. Caminó hacia la ventana, respirando profundamente. Afuera, los jardines iluminados parecían un escenario perfecto para un mundo falso. Miró el anillo de bodas en su dedo, ese que un día simbolizó promesas eternas, y lo sintió pesado, como si llevara el peso de todas las mentiras que había soportado. Con un impulso lleno de ira, lo sacó de su dedo y lo arrojó con fuerza por la ventana. El sonido metálico al chocar contra el suelo le dio una sensación de liberación, como si acabara de cerrar una puerta. «¿Qué demonios haces, Lucía?», exclamó Javier, sorprendido por el gesto. Ella giró sobre sus talones, con los ojos brillando de determinación. «Eso es lo que merecen tus promesas vacías», contestó con voz serena pero firme. Vanessa sonrió de forma burlona, como si la escena le resultara divertida, pero Lucía no le dio el gusto de mostrar más debilidad. Caminó hacia la puerta, ignorando a ambos, con la cabeza erguida y el corazón latiendo con fuerza. A solas, de pie en el pasillo, Lucía sintió una mezcla de vacío y coraje. No sabía qué haría a continuación, pero algo estaba claro: no se permitiría caer sin luchar. Se apoyó en una columna de mármol y respiró hondo, intentando recordar quién era antes de ser la señora Castellanos. Quizá había llegado el momento de mirarse al espejo y redescubrir a la mujer fuerte que su madre siempre le dijo que podía ser. No hubo más lágrimas esa noche, solo una sensación de fuego interno que empezaba a despertar. La humillación había sido la chispa, pero lo que venía sería mucho más grande. En algún rincón de su mente, una idea empezó a germinar. Si Javier pensaba que ella era débil, pronto descubriría cuánto se había equivocado. La mañana siguiente amaneció con un sol cruel, de esos que iluminan hasta las sombras más incómodas. Lucía despertó en la suite presidencial con los ojos hinchados, pero con una extraña sensación de claridad. El lujo que la rodeaba, el enorme vestidor lleno de vestidos de alta gama, los tacones alineados como soldados, las joyas relucientes en cofres de cristal, ya no le causaba orgullo, sino vacío. ¿De qué servía todo eso si el hombre con quien compartía esa vida la había convertido en una burla pública? Caminó descalza hasta el ventanal y observó el mar, como buscando en el horizonte una respuesta que la guiara. Sabía que la Lucía ingenua de ayer había muerto en aquel corredor donde Javier besó a Vanessa sin pudor. Con cada recuerdo de la noche anterior, una punzada de rabia le atravesaba el pecho. «No voy a destruirme por esto», se dijo en voz baja, casi como un juramento. Tomó su agenda personal, donde había apuntes sobre pequeños proyectos que siempre quiso realizar, y la abrió con determinación. Quizás había llegado el momento de dejar de ser una sombra en los negocios de Javier y empezar a crear algo propio. Su madre, Carmen, solía decirle: «Quien domina su propio dinero, domina su vida».
y Lucía ahora entendía el peso de esas palabras. Sentada en la cama, hizo una lista rápida de todo lo que desconocía sobre el Imperio Castellanos y sobre cómo podía aprender más de las inversiones y del manejo del patrimonio familiar. Cuando bajó al lobby del resort, los murmullos se dispararon como balas invisibles. Todos habían visto lo ocurrido la noche anterior. Las miradas de curiosidad y lástima eran más hirientes que cualquier crítica directa. Lucía mantuvo el mentón alto y cruzó el pasillo como si nada pudiera romperla. En medio del bar principal, se encontró con Diego, un hombre de unos 35 años, socio minoritario de Castellanos Luxury Hotels. Su porte era distinto al de Javier, elegante, pero sin pretensión. Su sonrisa no buscaba aprobación, sino conexión. Al verla, Diego se levantó y dijo con voz suave: «Lucía, ¿estás bien? Sabes que no merecías lo que pasó anoche». Las palabras de Diego fueron como un bálsamo inesperado. No había compasión en su mirada, sino respeto. Lucía se sentó frente a él y, por primera vez, bajó un poco la guardia. «No sé qué pensar, Diego. Me siento ridícula, como si todo este mundo de lujo se estuviera desmoronando frente a mí», confesó, intentando mantener el control. Diego inclinó la cabeza, mirándola con una intensidad sincera. «No te equivoques. No eres tú la que se derrumba, es Javier. Está jugando con su propio imperio, y tarde o temprano alguien tendrá que salvarlo de sí mismo». «¿Sabías que la empresa está más endeudada de lo que imaginas?», preguntó, despertando la curiosidad de Lucía. Ese comentario encendió una chispa en su interior. Nunca antes se había interesado por las cuentas de la empresa, confiando ciegamente en que Javier sabía lo que hacía. Pero si lo que Diego decía era cierto, el patrimonio que tanto se presumía podría estar en riesgo. «¿Por qué me dices esto?», preguntó con cautela. Diego hizo una pausa y respondió: «Porque sé que no eres una simple figura decorativa. Siempre supe que tenías fuerza y cabeza para algo más que asistir a eventos de alta gama. Si aprendes sobre las inversiones y la estructura de negocio, puedes proteger lo que te pertenece, y mucho más». Lucía lo escuchó en silencio, procesando cada palabra. Diego hablaba con convicción, y algo en su tono le recordaba los consejos de su madre. Directos, pero llenos de confianza. Era extraño cómo, en medio de su ruina emocional, alguien podía ver un potencial que ni ella misma reconocía. «¿Y si no sé por dónde empezar?», preguntó con cierta inseguridad. Diego sonrió. «Te enseñaré. No será fácil, pero si quieres recuperar tu dignidad y tu independencia, tienes que ensuciarte las manos en este juego de millonarios. No basta con vestirse bien y sonreír para las cámaras, Lucía. Este mundo devora a los que no saben cómo defenderse». Aquel fue el inicio de una alianza inesperada. Durante el resto del día, Diego le explicó en detalle cómo funcionaban las acciones del grupo hotelero, cuáles eran los movimientos de inversión más recientes y qué errores estratégicos estaba cometiendo Javier en su obsesión por expandirse demasiado rápido. Lucía escuchaba con atención, tomando notas, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito más allá de mantener la imagen perfecta de esposa. Cada dato que Diego compartía era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a revelarle la verdadera cara del Imperio Castellanos. Al caer la tarde, subieron juntos a la terraza panorámica del hotel, un lugar reservado solo para clientes VIP. Desde allí, las vistas eran deslumbrantes: yates anclados en el puerto, coches de alta gama entrando y saliendo del complejo, un espectáculo de lujo y poder. «Mira esto, Lucía», dijo Diego, señalando el horizonte. «Este mundo parece perfecto, pero todo es un juego de máscaras. Si no te mueves rápido, te conviertes en una pieza más que pueden reemplazar. ¿Estás lista para aprender a jugar?», preguntó con un brillo desafiante en los ojos. Lucía lo miró, y por un momento se vio reflejada en el cristal de la barandilla. Ya no quería ser la mujer humillada. «No sé si estoy lista, pero no pienso quedarme de brazos cruzados», respondió con firmeza. Diego asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba escuchar. «Esa es la actitud. Y para que lo sepas, Javier no soporta a las mujeres que no puede controlar. Prepárate, porque si ve que te fortaleces, va a intentar derribarte». Horas después, mientras caminaba de regreso a su habitación, Lucía pensó en cada palabra de Diego. Su mente estaba llena de planes, pero también de miedos. El simple hecho de imaginar a Javier reaccionando a su nueva determinación la inquietaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya no había vuelta atrás. No podía seguir dependiendo de un hombre que la trataba como un adorno caro en una vitrina de lujo.
Esa noche no durmió. Pasó horas leyendo documentos, revisando informes de la empresa que había pedido al departamento financiero. Cuanto más leía, más descubría que Diego tenía razón. El patrimonio familiar no era tan sólido como parecía. Javier estaba tomando riesgos excesivos, moviendo dinero de un proyecto a otro sin una estrategia clara. No puedo permitir que esto me arrastre a mí también, pensó, con una determinación que empezaba a hacerse más fuerte que el dolor. Antes del amanecer, tomó una decisión. Se prepararía en silencio. Aprendería todo lo necesario para no depender jamás de Javier, ni emocional ni económicamente. En la mesa del salón, junto a una copa de vino que había olvidado beber, había dejado escrita una frase que sería su mantra: herida, pero no derrotada. El amanecer encontró a Lucía frente al espejo, con el rostro sereno pero los ojos llenos de una determinación feroz. La mujer que la noche anterior había sentido que se derrumbaba ahora parecía renacer de sus propias cenizas. Sabía que no podía dar pasos impulsivos, que la venganza no se construye con gritos ni lágrimas, sino con una mente fría y una estrategia implacable. Mientras se vestía con un traje de seda color marfil, pensó: si Javier cree que me tiene bajo su control, pronto descubrirá que la reina del tablero soy yo. El lujo que la rodeaba, bolsos de diseñador, joyas de alta gama, zapatos exclusivos, ya no era un símbolo de vanidad, sino herramientas de su nueva imagen, un escudo para enfrentar a un mundo despiadado. Durante el desayuno, Javier entró en la suite con una actitud despreocupada, como si nada hubiera pasado. «Deja de dramatizar, Lucía», dijo mientras removía su café, sin mirarla siquiera. «Todo esto es solo parte de los negocios. Las inversiones necesitan caras nuevas, energía joven». Lucía lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de desprecio y compasión. Por primera vez, lo vio no como el hombre que amó, sino como un narcisista cegado por su propio poder. No respondió. En cambio, sonrió de forma enigmática, algo que desconcertó a Javier. «¿Qué te pasa?», preguntó él. «Nada, Javier. Estoy aprendiendo a entenderte», contestó con una calma que ocultaba una tormenta interna. Más tarde, Lucía buscó a Diego en uno de los salones ejecutivos del resort. Lo encontró revisando informes de las últimas inversiones del grupo hotelero, con su elegancia natural y esa forma directa de hablar que comenzaba a inspirarle confianza. «Quiero que me enseñes todo, Diego. No quiero ser una mujer ignorante de su propio futuro. Si tengo que entender cada acción, cada movimiento de patrimonio, lo haré». Diego levantó la mirada y sonrió, impresionado por la determinación que veía en sus ojos. «¿Estás segura de que quieres entrar en este juego? Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás», le advirtió. «No tengo miedo», respondió Lucía, con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. «Bien», dijo Diego, inclinándose hacia ella. «Lo primero es entender dónde se mueve el dinero». Javier se ha obsesionado con expandir la cadena de hoteles en destinos de lujo sin medir los riesgos. Eso puede ser su ruina y tu oportunidad. Las sesiones con Diego se convirtieron en su rutina secreta. En una de las salas privadas del resort, lejos de los ojos curiosos, él le mostraba gráficos, balances y estrategias de inversión. Lucía tomaba notas como una alumna aplicada, sorprendida por su propia capacidad de entender ese mundo que siempre creyó ajeno. «El poder no está solo en el dinero, sino en saber dónde moverlo», le explicó Diego una tarde, mientras señalaba una gráfica ascendente en la pantalla. «Si aprendes a controlar las acciones correctas, puedes convertirte en la persona más influyente de este imperio, incluso más que Javier». Lucía sintió un escalofrío. No se trataba solo de venganza, sino de recuperar la dignidad que Javier intentó arrancarle. Había algo en la forma en que Diego la miraba, con respeto y admiración, que despertaba emociones que ella había olvidado. Pero no podía permitirse distracciones, no aún. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de él, recordaba las imágenes de la traición y se repetía a sí misma: «Primero debo cerrar esta herida, después pensaré en lo que siento». Javier, por su parte, comenzaba a notar que algo había cambiado. Ya no tenía a la misma esposa sumisa que se desvivía por agradarlo. Lucía había dejado de hacerle preguntas, de buscar explicaciones, y eso lo inquietaba. Una noche, durante una cena en el restaurante más exclusivo del resort, Javier trató de humillarla frente a sus amigos y Vanessa, insinuando que ella no entendía nada de negocio. Lucía sonrió y, con una serenidad sorprendente, dijo: «Puede que no entienda todo todavía,
pero aprendo rápido, y más de lo que imaginas, Javier. Diego presenció aquella escena a lo lejos y sintió orgullo por ella. Más tarde, en privado, se acercó a Lucía y le dijo al oído: «Tienes más fuerza de la que crees. Estás lista para destruirlo si es necesario». Lucía lo miró fijamente, con los ojos brillando como brasas. «Él ya me destruyó primero. No tengo nada que perder», respondió con una seguridad que dejó a Diego en silencio. Los días siguientes fueron una danza de apariencias. Javier continuaba mostrándose con Vanessa en público, como si quisiera provocar a Lucía, pero ya no conseguía ver la menor reacción en ella. Lucía, en cambio, se concentraba en aprender, en fortalecer sus conocimientos sobre las inversiones y en observar cada movimiento de Javier como una estratega que estudia a su enemigo. «Si él quiere jugar, yo también sé jugar», se decía mientras repasaba los informes de las cuentas del grupo hotelero. En una de esas noches silenciosas, mientras estudiaban juntos en el despacho privado de Diego, un momento de tensión llenó el aire. Los ojos de Lucía y Diego se encontraron durante unos segundos más largos de lo normal. Había algo intenso, algo no dicho, que los hacía sentirse peligrosamente cerca. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo, Lucía cerró la carpeta de documentos y dijo con una sonrisa: «Primero voy a ganar esta guerra, después pensaré en el resto». Diego no insistió, pero su mirada hablaba por él. Lucía empezó a mover sus primeras fichas, pequeñas compras de acciones, discretas pero inteligentes, utilizando un fondo que su madre había dejado en su nombre. Nadie, ni siquiera Javier, tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras él jugaba a ser el hombre perfecto para Vanessa, Lucía comenzaba a construir su propio poder. Cada paso que daba la hacía sentir más fuerte, más viva, y, en el fondo, comenzaba a saborear el dulce sabor de lo que sería su venganza. Esa noche, mientras se recostaba en su habitación, Lucía pensó en lo que estaba por venir. No era solo una cuestión de orgullo herido, sino de demostrar que no necesitaba ser la sombra de ningún hombre. «Javier va a aprender de la peor forma que no soy una mujer fácil de quebrar», murmuró, con una sonrisa que combinaba dolor y determinación. «¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien rompió tu corazón al punto de despertar una fuerza que ni sabías que tenías? ¿Te atreverías a transformar el dolor en un plan para recuperar tu poder?» Lucía despertó con una energía distinta. Ya no era la mujer que solía temblar ante las humillaciones de Javier. Algo en su interior había cambiado. Cada día frente a los informes y las conversaciones con Diego la hacían sentir más segura de sí misma. Esa mañana, mientras bajaba al restaurante del resort con un vestido rojo de alta gama que resaltaba su piel dorada, notó que las miradas ya no eran de compasión, sino de admiración. El lujo no es una máscara, es una armadura si sabes cómo usarlo, pensó mientras cruzaba el pasillo con una sonrisa leve, consciente de que Javier la estaba observando. Javier, acostumbrado a verla sumisa, quedó desconcertado al ver su porte. Durante el desayuno, intentó provocar una conversación incómoda. «Vanessa y yo tenemos una sesión de fotos hoy. Queremos posicionar nuestra imagen como la pareja insignia de Castellanos Luxury Hotels». Lucía no pestañeó. «Me parece perfecto, Javier. Solo espero que no olvides que, aunque cambies de imagen, no puedes cambiar la verdad», respondió con un tono sereno, como quien deja caer una daga con suavidad. Diego, que había entrado en el salón en ese momento, presenció el intercambio con una mezcla de orgullo y preocupación. A lo largo del día, Lucía se dedicó a afianzar su conocimiento sobre las acciones de la empresa. Diego le explicó cómo, con movimientos discretos, podía adquirir pequeños paquetes de acciones sin levantar sospechas. «Cada acción que compres te dará voz, Lucía. Un día no muy lejano, Javier no podrá tomar decisiones sin consultarte», dijo él, mientras revisaban los números en su tablet. Lucía lo escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Sentía que el control de su vida ya no dependía de las promesas vacías de un hombre, sino de su propia inteligencia. Esa noche, Javier organizó una cena con inversores importantes en el restaurante panorámico del hotel. Vanessa, por supuesto, estaba allí, con un vestido tan ajustado como su sonrisa fingida. Lucía decidió asistir, no para complacer a su marido, sino para dejar claro que no era una mujer invisible. Apareció con un vestido negro de alta costura que hacía que todos giraran la cabeza al verla entrar. «Lucía», exclamó uno de los socios, sorprendido por su presencia, «no te veía desde la inauguración en Marbella».
Sigue siendo la reina de estos eventos. La tensión en la mesa era palpable. Javier, incómodo por la atención que Lucía recibía, intentó ridiculizarla con un comentario. Mi esposa nunca ha entendido del todo este mundo de inversiones y patrimonio, pero está aprendiendo a no aburrirse. Lucía sonrió, manteniendo la calma, y respondió con una dulzura que ocultaba veneno. Es cierto, Javier. Antes no entendía nada de inversiones, pero últimamente he descubierto que son más sencillas de lo que parecen. Solo es cuestión de saber dónde colocar las piezas para que todo encaje. Su comentario provocó miradas curiosas de los inversionistas y un gesto incómodo de Vanessa, que no entendió la indirecta. Después de la cena, Diego se acercó a Lucía mientras caminaban por el pasillo iluminado con lámparas de cristal. Has estado increíble esta noche. No imaginaba que tu presencia podía incomodar tanto a Javier, dijo con una media sonrisa. Lucía lo miró con complicidad. No hago nada que él no me haya enseñado. Solo aprendí a usar las armas que siempre tuvo contra mí. La imagen y el poder, respondió, con un brillo nuevo en los ojos. Diego se detuvo y, en un impulso, susurró. No tienes idea de lo poderosa que eres, Lucía. Solo necesitas creerlo tú misma. El corazón de Lucía latió más rápido de lo que quisiera admitir. Había algo en la forma en que Diego la miraba que despertaba emociones que llevaba años dormidas. No es el momento, se dijo a sí misma, mientras apartaba la mirada y retomaba el paso. Sabía que no podía mezclar sentimientos con la guerra que estaba librando, pero una parte de ella comenzaba a imaginar cómo sería su vida al lado de un hombre que la respetara de verdad. Al día siguiente, mientras Javier se mostraba ocupado con Vanessa en sesiones fotográficas, Lucía y Diego pasaron la mañana en una sala privada revisando contratos. Este es el primer paquete de acciones que puedes adquirir, explicó Diego, señalando los documentos. Lucía firmó con una firmeza que sorprendió incluso a su mentor. Esto es solo el principio, dijo ella, sintiendo que cada firma era un paso hacia la libertad. Por la tarde, Javier la encontró en el lobby y notó algo distinto en su mirada. ¿Qué estás tramando, Lucía?, preguntó con tono irónico. Ella sonrió con calma y respondió. Nada que no hayas hecho tú antes, Javier. Solo estoy aprendiendo a jugar en tu mundo. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza silenciosa que Javier no supo interpretar. Esa noche, en la soledad de su habitación, Lucía recordó el susurro de Diego. No tienes idea de lo poderosa que eres. Repitió esas palabras para sí misma mientras se miraba al espejo. Sabía que no se trataba solo de derrotar a Javier, sino de reconstruir su vida, de demostrarse a sí misma que no necesitaba a nadie para brillar. En ese momento, Lucía entendió algo que cambiaría todo. No había mayor carta sobre la mesa que la de una mujer decidida a no volver a ser una víctima. Y en el fondo, sabía que lo más peligroso para Javier era que ella ya no sentía miedo. Las primeras luces de la mañana iluminaban el vestíbulo del Castellanos Luxury Resort, reflejándose en los mármoles italianos y en los ventanales que daban al mar. Lucía bajó con paso firme, vestida con un conjunto de lino blanco de alta gama y un bolso discreto pero elegante. No había rastro de la mujer rota que días atrás lloraba en silencio. Cada gesto suyo transmitía seguridad, una seguridad que comenzaba a incomodar a Javier. Desde una de las terrazas, él la observaba mientras hablaba con algunos inversionistas, intentando descifrar en qué momento su esposa había recuperado ese brillo que creía haber apagado. En una reunión privada con el consejo del grupo hotelero, Javier intentó imponer su estrategia de expansión hacia Asia, un proyecto ambicioso pero arriesgado. Para su sorpresa, Lucía pidió la palabra. Con la voz calmada y una sonrisa sutil, comenzó a cuestionar los costos y las inversiones que Javier estaba planteando. ¿Y si en lugar de buscar más sedes, fortalecemos el patrimonio que ya tenemos? Los números hablan por sí solos, Javier, dijo ella, mientras pasaba las páginas de un informe que había estudiado junto a Diego. El silencio en la sala fue tan profundo que hasta el sonido de los relojes de lujo de los presentes parecía audible. Javier, herido en su orgullo, intentó ridiculizarla. Querida, no es tan fácil como leer cifras. Esto es un mundo que exige visión, algo que las mujeres, con todo el respeto, suelen mirar con ojos románticos. Lucía se inclinó hacia él, con los ojos fijos en los suyos, y respondió, si lo llamas visión, yo lo llamo prudencia. Y la prudencia ha salvado más fortunas de lo que tú imaginas. Diego no pudo evitar sonreír en silencio ante la respuesta de Lucía,
admirando cómo esa mujer empezaba a dominar un juego del que antes se mantenía al margen. Esa tarde, Lucía decidió no almorzar en el comedor privado del hotel. Prefirió caminar por los jardines para despejar su mente. Diego la alcanzó cerca de la piscina infinita, con una expresión de orgullo. «Hoy le has dado una lección que nunca olvidará», dijo, con una sonrisa franca. Lucía lo miró y suspiró. «No lo hago para competir, Diego. Solo quiero dejar de sentirme una pieza de su tablero. Por primera vez siento que puedo tomar el control de mi vida». Diego, sin apartar los ojos de ella, murmuró: «Eso es lo que más me gusta de ti. No tienes idea de lo inspiradora que eres». El ambiente entre Lucía y Javier se volvió más tenso que nunca. Javier, sintiendo que perdía poder, intentaba recuperar el control con comentarios hirientes. En una cena privada con algunos socios, no dudó en resaltar las supuestas limitaciones de Lucía. «Mi esposa es hermosa, pero este mundo de inversiones es demasiado complejo para alguien que apenas lo está descubriendo». Lucía lo miró sin pestañear y respondió con una calma glacial: «El lujo no está solo en los bienes que se poseen, Javier, sino en la inteligencia de saber mantenerlos. No te preocupa estar arriesgando todo tu patrimonio con decisiones impulsivas». Las palabras quedaron en el aire como un golpe de guante blanco. Vanessa, presente en esa cena, no perdió la oportunidad de burlarse. «Ay, Lucía, no te lo tomes tan personal. Tú siempre serás la cara bonita de este imperio», dijo con un tono cargado de veneno. Lucía sonrió con una serenidad que desconcertó a todos. «¿Sabes cuál es la diferencia, Vanessa? Que la belleza se gasta, pero la inteligencia se multiplica». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Diego, desde el otro lado de la mesa, no podía ocultar su admiración por la forma en que Lucía manejaba la situación. Al regresar a la suite, Javier no soportó más y la enfrentó. «¿Qué estás intentando, Lucía? ¿Quieres ridiculizarme frente a todos?». Ella lo miró con una frialdad que lo desarmó. «No necesito ridiculizarte, Javier. Tú solo te encargas de hacerlo cada vez que te crees un dios intocable. Yo solo digo lo que todos piensan y nadie se atreve a decir». Javier apretó los dientes, sintiendo que su ego estaba siendo perforado lentamente por una mujer que ya no lo temía. Las noches comenzaron a ser un juego de estrategias silenciosas. Lucía pasaba horas en el despacho estudiando documentos, mientras Javier salía con Vanessa para aparentar que tenía el control. Pero cada vez que volvía, notaba que algo en su esposa había cambiado. No preguntaba dónde había estado, ni le pedía explicaciones. Esa indiferencia lo estaba volviendo loco. «¿Qué demonios estás tramando?», le preguntó una noche. Lucía solo sonrió y dijo: «Estoy aprendiendo a jugar tu juego, Javier. Pero yo nunca apuesto para perder». Diego seguía siendo su apoyo silencioso. Cada tarde se reunían en la sala ejecutiva del resort para revisar los planes de expansión, y en esas sesiones la tensión entre ambos se hacía más evidente. Había miradas que decían más que cualquier palabra, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Lucía aún tenía heridas abiertas, y Diego lo sabía. «No te presionaré, Lucía, pero cuando esto termine, quiero que sepas que estaré aquí, no como socio, sino como hombre», le confesó una noche mientras ella revisaba unos informes. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido a esperanza. No era solo por Diego, sino por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Comprendía que el verdadero lujo no estaba en los diamantes ni en los autos de alta gama, sino en la libertad de poder elegir su destino. Cada día estaba más convencida de que su vida no volvería a depender de Javier. Sin embargo, una pequeña chispa de orgullo en su interior sabía que este juego estaba lejos de terminar. Javier, cegado por su necesidad de control, no tardaría en contraatacar. Lucía sonrió frente al espejo esa noche y susurró: «Que venga su próximo movimiento. Estoy lista para ganar esta partida». Las primeras luces de la mañana iluminaban el vestíbulo del Castellanos Luxury Resort, reflejándose en los mármoles italianos y en los ventanales que daban al mar. Lucía bajó con paso firme, vestida con un conjunto de lino blanco de alta gama y un bolso discreto pero elegante. No había rastro de la mujer rota que días atrás lloraba en silencio. Cada gesto suyo transmitía seguridad, una seguridad que comenzaba a incomodar a Javier. Desde una de las terrazas, él la observaba mientras hablaba con algunos inversionistas, intentando descifrar en qué momento su esposa había recuperado ese brillo que creía haber apagado. En una reunión privada con el consejo del grupo hotelero, Javier intentó imponer su estrategia de expansión hacia Asia,
Un proyecto ambicioso pero arriesgado. Para su sorpresa, Lucía pidió la palabra. Con la voz calmada y una sonrisa sutil, comenzó a cuestionar los costos y las inversiones que Javier estaba planteando. ¿Y si en lugar de buscar más sedes, fortalecemos el patrimonio que ya tenemos? Los números hablan por sí solos, Javier, dijo ella, mientras pasaba las páginas de un informe que había estudiado junto a Diego. El silencio de la sala fue tan profundo que hasta el sonido de los relojes de lujo de los presentes parecía audible. Javier, herido en su orgullo, intentó ridiculizarla. Querida, no es tan fácil como leer cifras. Esto es un mundo que exige visión, algo que las mujeres, con todo el respeto, suelen mirar con ojos románticos. Lucía se inclinó hacia él, con los ojos fijos en los suyos, y respondió, si lo llamas visión, yo lo llamo prudencia. Y la prudencia ha salvado más fortunas de lo que tú imaginas. Diego no pudo evitar sonreír en silencio ante la respuesta de Lucía, admirando cómo esa mujer empezaba a dominar un juego del que antes se mantenía al margen. Esa tarde, Lucía decidió no almorzar en el comedor privado del hotel. Prefirió caminar por los jardines para despejar su mente. Diego la alcanzó cerca de la piscina infinita, con una expresión de orgullo. Hoy le has dado una lección que nunca olvidará, dijo, con una sonrisa franca. Lucía lo miró y suspiró. No lo hago para competir, Diego. Solo quiero dejar de sentirme una pieza de su tablero. Por primera vez siento que puedo tomar el control de mi vida. Diego, sin apartar los ojos de ella, murmuró. Eso es lo que más me gusta de ti. No tienes idea de lo inspiradora que eres. El ambiente entre Lucía y Javier se volvió más tenso que nunca. Javier, sintiendo que perdía poder, intentaba recuperar el control con comentarios hirientes. En una cena privada con algunos socios, no dudó en resaltar las supuestas limitaciones de Lucía. Mi esposa es hermosa, pero este mundo de inversiones es demasiado complejo para alguien que apenas lo está descubriendo. Lucía lo miró sin pestañear y respondió con una calma glacial. El lujo no está solo en los bienes que se poseen, Javier, sino en la inteligencia de saber mantenerlos. No te preocupa estar arriesgando todo tu patrimonio con decisiones impulsivas. Las palabras quedaron en el aire como un golpe de guante blanco. Vanessa, presente en esa cena, no perdió la oportunidad de burlarse. Ay, Lucía, no te lo tomes tan personal. Tú siempre serás la cara bonita de este imperio, dijo con un tono cargado de veneno. Lucía sonrió con una serenidad que desconcertó a todos. ¿Sabes cuál es la diferencia, Vanessa? Que la belleza se gasta, pero la inteligencia se multiplica. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Diego, desde el otro lado de la mesa, no podía ocultar su admiración por la forma en que Lucía manejaba la situación. Al regresar a la suite, Javier no soportó más y la enfrentó. ¿Qué estás intentando, Lucía? ¿Quieres ridiculizarme frente a todos? Ella lo miró con una frialdad que lo desarmó. No necesito ridiculizarte, Javier. Tú solo te encargas de hacerlo cada vez que te crees un dios intocable. Yo solo digo lo que todos piensan y nadie se atreve a decir. Javier apretó los dientes, sintiendo que su ego estaba siendo perforado lentamente por una mujer que ya no lo temía. Las noches comenzaron a ser un juego de estrategias silenciosas. Lucía pasaba horas en el despacho estudiando documentos, mientras Javier salía con Vanessa para aparentar que tenía el control. Pero cada vez que volvía, notaba que algo en su esposa había cambiado. No preguntaba dónde había estado, ni le pedía explicaciones. Esa indiferencia lo estaba volviendo loco. ¿Qué demonios estás tramando?, le preguntó una noche. Lucía solo sonrió y dijo, estoy aprendiendo a jugar tu juego, Javier. Pero yo nunca apuesto para perder. Diego seguía haciendo su apoyo silencioso. Cada tarde se reunían en la sala ejecutiva del resort para revisar los planes de expansión, y en esas sesiones la tensión entre ambos se hacía más evidente. Había miradas que decían más que cualquier palabra, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Lucía aún tenía heridas abiertas, y Diego lo sabía. No te presionaré, Lucía, pero cuando esto termine, quiero que sepas que estaré aquí, no como socio, sino como hombre, le confesó una noche mientras ella revisaba unos informes. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido a esperanza. No era solo por Diego, sino por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Comprendía que el verdadero lujo no estaba en los diamantes ni en los autos de alta gama, sino en la libertad de poder elegir su destino. Cada día estaba más convencida de que su vida no volvería a depender de Javier. Sin embargo,
Una pequeña chispa de orgullo en su interior sabía que este juego estaba lejos de terminar. Javier, cegado por su necesidad de control, no tardaría en contraatacar. Lucía sonrió frente al espejo esa noche y susurró: «Que venga su próximo movimiento. Estoy lista para ganar esta partida». La mañana comenzó con una calma engañosa. Javier seguía con su rutina de reuniones, sesiones fotográficas con Vanessa y llamadas interminables a sus socios, convencido de que el mundo seguía girando a su favor. Sin embargo, Lucía ya había empezado a mover sus fichas en secreto. Despertó temprano, tomó un desayuno ligero en la terraza de la suite y dedicó las primeras horas del día a revisar, junto a Diego, los documentos que él había preparado para su siguiente jugada: la compra de un 5% de las acciones del grupo hotelero. A simple vista era una participación pequeña, pero suficiente para empezar a marcar presencia en el consejo directivo. Diego la guiaba con paciencia, explicándole cada cláusula y cada detalle del contrato. «Una mujer con tu determinación es más peligrosa que cualquier empresario de alta gama», le dijo en tono serio mientras le mostraba las proyecciones de crecimiento de la compañía. Lucía, concentrada, firmó los papeles sin dudar. «No estoy haciendo esto por dinero, Diego. Esto es por mí, por recuperar el control que entregué sin darme cuenta». Diego asintió con una leve sonrisa. «Y también es tu primera victoria». Lucía sintió un escalofrío de emoción. Por primera vez, tenía una carta fuerte en sus manos. Mientras tanto, Javier comenzaba a notar el cambio de actitud en su esposa. Ya no le pedía explicaciones ni se mostraba interesada en su agenda. En una comida con algunos socios en el restaurante del resort, él lanzó una broma hiriente: «Lucía siempre se aburre con nuestras conversaciones de inversiones. Este no es su mundo». Sin embargo, ella lo miró de frente, con una serenidad que dejó a todos en silencio. Dijo: «Al contrario, Javier. He descubierto que este mundo no es tan complicado como creía. Es cuestión de tener la visión correcta y saber cuándo moverse, como en el ajedrez». Las miradas de los presentes se dirigieron a ella con respeto, mientras Javier fruncía el ceño, incómodo. Aquella tarde, Vanessa intentó provocar a Lucía en la zona de la piscina del resort. «Lucía, ¿cómo te sientes viendo que este imperio se está renovando?» Creo que Javier necesitaba un aire fresco, algo más moderno. Lucía sonrió con calma y respondió: «Vanessa, el lujo verdadero no está en ser una cara bonita del momento, sino en construir algo que dure. Te deseo suerte intentando aprender eso algún día». La joven modelo se quedó sin palabras, mientras algunas personas que escucharon la conversación no pudieron ocultar una leve sonrisa cómplice hacia Lucía. Esa noche, Javier estalló al verla tan tranquila. «¿Qué demonios te pasa, Lucía? Antes te molestabas cuando Vanessa aparecía. Ahora ni siquiera te inmutas. ¿Qué estás tramando?». Ella se limitó a mirarlo, con una expresión de misterio. «No necesito perder tiempo con lo que no vale la pena, Javier. Tú sigue con tus juegos. Yo ya estoy aprendiendo a jugar los míos». Su tono seguro lo dejó sin respuesta. Por primera vez, Javier sintió que su esposa no estaba bajo su control, y eso lo inquietaba más que cualquier rumor de negocios. Mientras tanto, Diego y Lucía fortalecían su alianza. Pasaban tardes enteras revisando informes de inversiones, buscando nuevas formas de aumentar su participación sin que Javier sospechara. Diego, cada vez más fascinado por su fortaleza, comenzó a verla no solo como una mujer inteligente, sino como alguien con la capacidad de reinventarse en medio de las cenizas. «Lucía, tú no solo eres fuerte, eres brillante. Javier no tiene idea de lo que está perdiendo», le confesó un día mientras revisaban gráficos en una sala ejecutiva. Ella bajó la mirada, tratando de evitar que la tensión entre ambos se hiciera evidente. Lucía se dio cuenta de que su primera victoria no era solo financiera, sino personal. Había pasado de ser una mujer humillada a una estratega que comenzaba a construir su propio camino. Esa noche, mientras miraba desde el balcón del resort las luces de los yates anclados en el puerto, pensó: «Este es solo el inicio. Voy a demostrarme a mí misma que no necesito ser la sombra de nadie». En la siguiente reunión del consejo, Lucía sorprendió a todos al presentarse con una carpeta llena de datos. «He revisado los números y me gustaría dar mi opinión», dijo con un tono tan firme que el silencio invadió la sala. Expuso ideas claras sobre cómo optimizar las inversiones en Europa antes de expandirse a otros continentes. Incluso uno de los socios más veteranos comentó: «Lucía, nunca te habíamos escuchado hablar así. Tienes una visión muy acertada».
Javier, rojo de ira, intentó desacreditarla, pero las palabras ya estaban dichas. Más tarde, al salir de la reunión, Javier la tomó del brazo. ¿De dónde sacas toda esta información? ¿Desde cuándo sabes tanto sobre la empresa? Lucía lo miró con una sonrisa enigmática. Aprendiendo, Javier. Algo que tú olvidaste hace tiempo cuando empezaste a creerte invencible. Esa respuesta lo dejó helado. Sabía que algo estaba cambiando y que no era capaz de detenerlo. Diego celebró con ella esa noche en el bar del hotel. Hoy ganaste tu primera batalla, dijo mientras le servía una copa de vino tinto. Lucía levantó su copa y respondió. La primera de muchas. Diego, esto apenas comienza. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de orgullo y sed de victoria, que Diego no pudo ignorar. Por un instante, sus miradas se cruzaron con una intensidad peligrosa, pero ninguno dijo nada. Lucía subió a su habitación con el corazón agitado, no por Javier, sino por esa sensación de renacer. Sabía que su independencia emocional y económica era su verdadero trofeo. Cada paso que daba era una promesa silenciosa de que el futuro sería suyo, con o sin Javier. La mañana en Mónaco tenía un brillo distinto, como si el sol se reflejara con más fuerza sobre el mar repleto de yates de lujo. Lucía, junto a Diego, había llegado para una reunión con potenciales inversores interesados en asociarse con la cadena Castellanos Luxury Hotels. Todo parecía sacado de una postal. Coches de alta gama, recepciones con flores frescas y un servicio tan exclusivo que hasta el aire olía a dinero. Sin embargo, en el corazón de Lucía, la sensación era una mezcla de nerviosismo y emoción. Esta era la primera vez que asistía a un encuentro de negocios sin Javier a su lado, pero con Diego apoyándola, sentía que nada podía salir mal. Diego se mostraba tranquilo, confiado, casi como un mentor. No necesitas ser otra persona, Lucía. Tienes todo para deslumbrar a estos inversores. Recuerda que el verdadero lujo es la autenticidad, le dijo antes de entrar en la sala principal. Ella lo miró agradecida, con ese brillo en los ojos que no pasaba desapercibido. Durante la reunión, Lucía habló con seguridad, defendiendo las ideas que había preparado junto a Diego. Cada palabra suya parecía tener el peso de una mujer que sabe lo que quiere. Cuando terminó su presentación, uno de los inversionistas comentó, si esto es una muestra del futuro del grupo, yo quiero estar dentro. Lucía sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Al salir del salón, el viento suave del puerto golpeó su rostro. Diego caminaba a su lado, en silencio, pero con una sonrisa que lo decía todo. Estuviste increíble, murmuró, casi como un secreto entre los dos. Lucía se detuvo, lo miró y bajó la voz. Si no fuera por ti, no estaría aquí ahora. Diego negó con la cabeza. No, Lucía, tú siempre tuviste esa fuerza. Yo solo te ayudé a verla. Esas palabras la conmovieron de una manera inesperada, como si alguien hubiera tocado la herida más profunda de su alma con una caricia. La noche los encontró en la terraza de uno de los restaurantes más exclusivos de Montecarlo, con una vista espectacular al mar y un ambiente que invitaba a la intimidad. Entre copas de vino y conversaciones sobre negocios, hubo momentos en que la mirada de Diego se quedaba fija en la de Lucía, como si buscara algo más allá de las palabras. Ella lo notaba, y aunque intentaba concentrarse en las inversiones y en el futuro, su corazón comenzaba a traicionarla con una sensación cálida que no sentía desde hacía años. Lucía, ¿alguna vez has pensado en ti misma, solo en ti, sin Javier, sin su sombra? Preguntó Diego con una voz suave, casi hipnótica. Lucía bajó la mirada, pensativa. No lo sé, Diego. Siempre viví pensando en mantener todo en pie, en no fallar, en sostener una imagen perfecta. Pero contigo, me siento diferente, como si pudiera ser yo misma. Ese momento de sinceridad los envolvió como una burbuja. El silencio, la luz tenue de las velas y el sonido lejano del mar crearon el ambiente perfecto. Diego tomó su mano, despacio, esperando una señal. Lucía no la retiró. Se miraron, y en un impulso inevitable, él la besó. No fue un beso violento, sino uno lleno de respeto y una emoción contenida durante semanas. Ella sintió que el tiempo se detenía, que ese beso no solo era un gesto de deseo, sino una promesa de algo nuevo, algo real. Cuando el beso terminó, Lucía se apartó ligeramente, con el corazón latiendo como un tambor. Diego, esto no debería pasar, susurró, aunque su voz no tenía firmeza. No quiero que te sientas presionada, respondió él,
con los ojos sinceros. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti. Te lo tenía que decir. Lucía se levantó de la mesa, caminando hasta la baranda de la terraza. Miró las luces de los yates, intentando recuperar el control de su respiración. Sabía que aquello era peligroso, pero también sabía que lo que había entre ella y Diego no era un simple capricho. Era un fuego nuevo, que contrastaba con la frialdad de Javier. De repente, el móvil de Lucía sonó. Vio el nombre de Javier en la pantalla y su corazón dio un salto. Contestó en silencio, solo para escuchar su voz cargada de celos. Sé que estás con Diego. No pienses que no lo sé, Lucía. Si crees que puedes humillarme como yo a ti, te equivocas. Tú sigues siendo mi esposa. Lucía apretó los dientes, sintiendo que esa llamada era un intento desesperado de recuperar un control que ya no tenía. Colgó sin darle explicaciones, con el rostro más decidido que nunca. Diego la observaba en silencio, esperando su reacción. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Javier, respondió ella. Está empezando a notar que ya no tiene poder sobre mí. Y eso lo enfurece. La noche terminó con un silencio cargado de tensión entre ellos. No hacía falta hablar más. Algo había cambiado para siempre. Lucía entendía que debía cuidar sus pasos, no solo por el escándalo que Javier podría armar, sino porque no estaba lista para asumir un nuevo amor en medio de la tormenta. Pero en su interior, ese beso había despertado algo imposible de ignorar. En su habitación del hotel, mientras miraba al horizonte desde la ventana, Lucía pensó, quizás la vida me está mostrando que siempre tuve otra opción, que no necesito seguir atada a alguien que no sabe valorar lo que soy. ¿Y tú? ¿Crees que una mujer traicionada tiene derecho a volver a sentir amor antes de cerrar del todo un capítulo? ¿O sería eso rebajarse al nivel de quien le hizo daño? La mañana en Montecarlo comenzó con una tensión que se podía sentir en el aire. Lucía desayunaba sola en la terraza de su suite, mirando el puerto repleto de yates y coches de alta gama, cuando el personal del hotel anunció una visita inesperada. Javier había llegado. No llamó antes, no avisó, simplemente apareció como un huracán. Vestía un traje impecable y llevaba la mirada de alguien dispuesto a recuperar el control por la fuerza. Lucía sintió un escalofrío, no de miedo, sino de rabia contenida. Apenas lo vio, supo que el espectáculo iba a empezar. Javier irrumpió en la suite con una sonrisa falsa. Así que aquí es donde pasas tu tiempo, Lucía. Qué rápido te adaptas al lujo que no es mío, dijo, con ese tono venenoso que tanto la hería antes, pero que ahora solo la hacía más fuerte. Lucía lo miró sin levantarse, tomando un sorbo de su café. El lujo no es tuyo, Javier. No te engañes. Este mundo no te pertenece, solo lo administras, por ahora, replicó con una calma que desarmó su soberbia. Diego, que acababa de llegar para revisar algunos contratos, se encontró con la escena tensa. Javier lo miró con desprecio. Así que tú eres el héroe de esta historia, ¿no? El que intenta seducir a mi esposa mientras yo trabajo para mantener este patrimonio en pie. Diego no se dejó intimidar. Tu esposa es una mujer increíble, Javier, y no necesita que la mantengas. Se sostiene sola, aunque tú no lo veas, respondió con firmeza. Lucía permanecía en silencio, observando cómo ambos hombres chocaban como dos fuerzas opuestas. Javier perdió el control y comenzó a alzar la voz. Eres una desagradecida, Lucía. Todo lo que tienes es gracias a mí. Tú nunca hubieras llegado a este nivel sin mi apellido ni mis inversiones. ¿Crees que algún día alguien te respetaría sin mí? Lucía se levantó lentamente, caminando hacia él con una mirada fría. Te equivocas, Javier. Tú me subestimaste siempre. Y ahora vas a ver de lo que soy capaz cuando decido pelear por lo que merezco. El escándalo no tardó en hacerse notar. Varios inversionistas que estaban hospedados en el hotel escucharon los gritos y salieron de sus habitaciones. Algunos se quedaron en el pasillo, mirando cómo Javier intentaba imponer su autoridad. Vanessa, en una videollamada desde Madrid, se unió al caos al aparecer en la pantalla de su teléfono y decir con tono burlón: déjala, Javier. Esa mujer no puede competir conmigo. Ya es historia. Lucía tomó el móvil y con una sonrisa irónica, contestó: Vanessa, yo no compito con nadie. Yo no soy una modelo de paso. Yo construyo imperios. Los murmullos entre los presentes se multiplicaban. Javier intentó recuperar la compostura, pero su orgullo no le permitió dar marcha atrás. Se acabó, Lucía. Si quieres la guerra, la tendrás, dijo antes de girarse para salir. Lucía,
sin perder la calma, le lanzó una última frase. La guerra ya empezó el día que me humillaste, Javier. No te sorprendas si la pierdes. La frase cayó como una sentencia, y algunos de los inversionistas presentes intercambiaron miradas sorprendidas. Después de que Javier se marchara, Diego se acercó a Lucía. ¿Estás bien?, preguntó, colocando una mano en su hombro. Ella respiró hondo y asintió. Estoy más fuerte que nunca, Diego. Hoy entendí que no tengo nada que temer. Él ya no puede lastimarme como antes. Diego la miró con una mezcla de orgullo y ternura, y por un momento sus ojos se encontraron con una intensidad que ninguno de los dos quiso romper. El resto del día fue una prueba para Lucía. Los rumores del enfrentamiento se habían extendido entre los inversionistas, y algunos comenzaron a verla con otra perspectiva. No como la esposa decorativa de Javier, sino como una mujer con carácter y voz propia. Diego aprovechó ese momento para acercarla más al círculo financiero. Lucía, este es el momento de consolidar tu posición. Tienes que mostrarles que puedes liderar, incluso más que Javier, le aconsejó durante una reunión privada en el salón VIP del hotel. Esa noche, Lucía se vistió con un traje negro ajustado y joyas discretas para asistir a una cena con los principales inversores. El ambiente estaba cargado de expectativa tras los incidentes de la mañana. Cuando le preguntaron directamente sobre lo ocurrido, Lucía sonrió y dijo, cada empresa pasa por tensiones. Lo importante es saber cómo transformar los conflictos en estrategias de crecimiento. Y eso es lo que estoy aprendiendo. Sus palabras dejaron impresionados a todos, incluida la prensa que ya empezaba a seguir sus movimientos. Javier, desde la distancia, observaba con furia el cambio que Lucía estaba provocando. Sentía que perdía no solo el control de su esposa, sino el respeto de aquellos que siempre lo habían admirado. Esa noche le envió un mensaje corto pero amenazante. Si sigues jugando con fuego, te arrepentirás. Lucía lo leyó y lo borró sin responder. Ya no tenía miedo. En su habitación, mientras miraba el cielo de Mónaco iluminado, Lucía se prometió a sí misma que este era solo un capítulo más en su camino hacia la independencia total. No era cuestión de venganza únicamente, sino de demostrar que una mujer no necesita del apellido de un hombre para brillar. Diego apareció a la puerta y dijo, mañana seguiremos con el plan. Hoy, descansa, te lo mereces. Lucía lo miró y sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía tal como era. La vuelta a Madrid fue distinta. Cuando el avión privado aterrizó, Lucía sintió que dejaba atrás algo más que el cielo azul de Mónaco. Dejaba atrás a la mujer ingenua que se conformaba con las obras de un matrimonio roto. Esta vez, no regresaba para llorar ni para enfrentar los desprecios de Javier, sino para empezar una etapa nueva, donde su propia voz y su inteligencia marcarían el rumbo de su vida. Desde la ventana del coche que la llevaba a casa, observaba las calles de la ciudad como si fueran nuevas, como si todo hubiera cambiado porque ella ya no era la misma. Lo primero que hizo al llegar fue cerrar las puertas de la mansión Castellanos. Ese palacio de mármol, lleno de cuadros caros y muebles de alta gama, siempre había sido un símbolo de poder de Javier, pero ahora sería el cuartel donde Lucía planearía su transformación. Este lugar no volverá a ser mi cárcel, murmuró mientras caminaba por el salón principal. Se dirigió a su vestidor, abrió los armarios repletos de vestidos de diseñador y, en lugar de buscar consuelo en el lujo, seleccionó los trajes que proyectaban fuerza y seguridad. Esa sería su nueva imagen. Una mujer que domina su destino. Al día siguiente, contrató a un consultor de imagen. Quiero que la gente deje de verme como la esposa perfecta y me vea como la mujer que decide, le dijo al experto, que tomó nota de cada detalle. Eligió colores sobrios, cortes elegantes y accesorios que gritaran liderazgo sin perder feminidad. No era una cuestión de vanidad, sino de estrategia. Una imagen poderosa abre puertas antes de que pronuncies una sola palabra, pensó mientras probaba un vestido negro con hombreras que parecía hecho para la reina de un imperio. Paralelamente, comenzó a trabajar en algo que siempre había postergado, su educación financiera. Diego le envió un paquete con libros y documentos sobre inversiones, análisis de mercado y gestión de patrimonio. El conocimiento es poder, Lucía, le escribió en un mensaje. Ella se sumergió en ese mundo como si fuera un nuevo idioma. Cada término que aprendía era como una llave que abría una puerta oculta, y cuanto más estudiaba, más comprendía los errores que Javier cometía por ego y falta de visión. Javier, por su parte, no tardó en notar los cambios. Cuando intentó visitarla,
Encontró a una Lucía distinta, firme, directa y sin la mínima intención de escuchar sus excusas. No tienes nada que decirme, Javier. Yo ya escuché todas tus mentiras. Ahora estoy ocupada construyendo mi propia vida, le dijo con una calma que lo desarmó. Vanessa, que lo acompañaba, soltó una risa burlona, pero Lucía la ignoró como quien ignora a una sombra sin valor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y aprendizaje. Lucía comenzó a asistir a reuniones con asesores financieros y empresarios que antes solo veían a Javier como el cerebro de la familia. Quiero entender cada paso de este imperio. No me basta con estar en la foto. Quiero estar en la mesa donde se toman las decisiones, dijo en una reunión con el consejo. Varios quedaron sorprendidos por su determinación, mientras Javier, cada vez más acorralado, la observaba como si fuera una amenaza. Un día, revisando los documentos familiares, Lucía encontró algo que cambiaría el juego. Entre papeles olvidados en un archivo antiguo, halló un documento firmado por su madre antes de morir, un fondo de inversión millonario a su nombre, destinado a su independencia y su libertad. Lucía se quedó en silencio, sosteniendo aquel documento como si fuera un tesoro. Mamá, nunca imaginé que seguirías cuidando de mí incluso ahora, murmuró con lágrimas en los ojos. Con el respaldo de ese fondo, las posibilidades eran infinitas. Llamó a Diego para contarle lo que había descubierto, y él, sorprendido, dijo: Lucía, esto te convierte en algo más que una socia. Si sabes mover estas fichas, puedes ser dueña de una parte enorme del imperio Castellanos. Javier no tiene idea del poder que tienes en tus manos. Lucía, con una sonrisa determinada, respondió: es hora de que lo descubra. La conexión con Diego se intensificaba. Sus reuniones ya no eran solo de trabajo. Había miradas, silencios y momentos en que el aire parecía cargarse de algo más. Una tarde, mientras revisaban juntos los planes de expansión, Diego le tomó la mano brevemente. Lucía, lo que estás haciendo no es solo por venganza. Estás renaciendo, y yo estoy orgulloso de ti. Ella lo miró y sintió un calor extraño en el pecho. No era el momento de hablar de amor, pero algo en su interior sabía que no estaba sola en este nuevo camino. Las apariciones públicas de Lucía empezaron a llamar la atención de los medios. Las revistas de negocios comenzaron a escribir artículos sobre la mujer detrás de Castellanos Luxury Hotels y su inesperado liderazgo en proyectos clave. Javier, enojado, intentó opacar esas noticias con gestos grandilocuentes, pero nada funcionaba. El mundo empezaba a ver a Lucía como algo más que la esposa traicionada. Era una empresaria en ascenso, una mujer con poder real. Cada noche, antes de dormir, Lucía se paraba frente al espejo y repetía en voz baja: ya no soy la misma, y nunca volveré a hacerlo. Sabía que el camino aún era largo, pero cada paso la hacía sentir más viva. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se había ido, reemplazado por una fuerza que no pensaba perder. El hallazgo del fondo millonario a su nombre había cambiado todo. Lucía ya no solo era una mujer con una idea de venganza. Ahora tenía en sus manos el poder real para reescribir las reglas del juego. Pasó noches enteras estudiando cada cláusula legal, revisando contratos y diseñando con Diego un plan silencioso pero devastador. Adquirir participaciones estratégicas en Castellanos Luxury Hotel sin que Javier lo notara. Cada acción que compres es como una pieza en el ajedrez, le explicó Diego, y cuando menos lo espere, tendrás la reina en tus manos. Lucía asintió con una sonrisa helada, consciente de que esta era la batalla definitiva. La primera parte del plan fue crear una sociedad de inversión discreta que funcionara como su escudo. Ningún movimiento llevaría su nombre directamente. Con la ayuda de un abogado de confianza y el asesoramiento de Diego, comenzaron a adquirir participaciones que habían quedado libres debido a la mala gestión de Javier. Cada compra era como un golpe invisible, una herida que él no vería hasta que fuera demasiado tarde. Lucía sentía que, por primera vez, no solo defendía su dignidad, sino también su futuro. Javier seguía creyendo que tenía todo bajo control. Aparecía en revistas, organizaba fiestas con Vanessa y alardeaba de nuevos proyectos en Asia. Pero, detrás de esa fachada de millonario exitoso, sus cuentas empezaban a desmoronarse. Las malas decisiones de inversión le costaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Lucía, en silencio, observaba su caída con una mezcla de satisfacción y frialdad. No quería destruirlo del todo, solo quería demostrarle que ella podía brillar más que cualquier campaña publicitaria. Diego,
Aunque admiraba su inteligencia, no podía evitar preocuparse. Lucía, esto no es solo un juego. Si Javier descubre lo que estás haciendo, va a intentar arrastrarte con él. ¿Estás segura de querer llegar tan lejos? Lucía lo miró con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Diego, él ya me llevó al fondo cuando me humilló delante de todos. Ahora es mi turno de decidir quién soy y cuánto valgo. Y créeme, no pienso detenerme. Las reuniones con los inversionistas se volvieron su terreno favorito. Lucía ya no era una acompañante silenciosa, sino la mente más brillante en la mesa. Sus propuestas eran claras, precisas, y los socios comenzaban a apoyarla. Incluso uno de los directores le comentó en privado: si Javier no te valora, Lucía, la empresa sí lo hará. Tienes más visión que muchos de los que están aquí desde el inicio. Ese reconocimiento fue la chispa que necesitaba para avanzar aún más rápido. Mientras tanto, la tensión con Javier crecía. Un día, en medio de una cena en la mansión, Javier le lanzó una frase cargada de veneno. No te engañes, Lucía. Tú no eres nadie sin mi apellido. Todo este lujo, este patrimonio, esta vida de alta gama, te lo di yo. Nunca lo olvides. Ella lo miró con una calma glacial y respondió: el lujo no es tener todo esto, Javier. El verdadero lujo es no depender de ti ni de nadie para sostenerlo. Sus palabras lo dejaron en silencio, algo que pocas veces había ocurrido. La conexión con Diego también evolucionaba. Aunque ambos trataban de mantener el enfoque en los negocios, los momentos de tensión emocional eran inevitables. Una tarde, mientras revisaban documentos en su oficina privada, Diego tomó la mano de Lucía y dijo: no te imaginas lo orgulloso que estoy de ti. Has pasado de ser una mujer herida a una líder indomable. Y no puedo evitar sentir algo más por ti. Lucía lo escuchó en silencio, sintiendo un remolino de emociones. Sabía que algo real nacía entre ellos, pero no quería que eso la distrajera del objetivo. La segunda parte del plan llegó más rápido de lo que esperaban. Con el capital del fondo de su madre, Lucía compró una participación mayoritaria en una de las filiales más importantes del grupo hotelero. Este movimiento, aunque discreto, le dio un poder que ni Javier sospechaba. «Estás lista para dar el golpe final cuando quieras», le dijo Diego con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Pero recuerda, esto va a dolerle en su orgullo más que en su bolsillo». Javier empezó a notar cosas raras. Algunos directores del consejo lo miraban con desconfianza, y había rumores de que una nueva socia estaba ganando influencia. «¿Sabes algo de esto, Lucía?», preguntó una noche, mientras servía 2 copas de whisky. Ella sonrió suavemente y contestó: «No todo gira a tu alrededor, Javier. A veces las personas simplemente deciden que es hora de evolucionar». Una semana después, Lucía recibió la confirmación. Ahora era una de las principales accionistas del grupo. Sostuvo el documento con manos firmes, sabiendo que había alcanzado una posición que Javier jamás habría imaginado. «Esto es solo el principio», murmuró mientras guardaba los papeles en su caja fuerte. Esa noche, Diego la invitó a cenar en un restaurante exclusivo de Madrid para celebrar el logro. Entre velas y copas de vino tinto, él le dijo: «Lo lograste, Lucía. Ahora tienes el poder en tus manos». Javier no tiene idea de lo que se le viene encima. Lucía lo miró con una mezcla de orgullo y gratitud. «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía», dijo, tocando suavemente su mano. Mientras las luces de Madrid brillaban a través del ventanal del restaurante, Lucía sabía que lo más difícil aún estaba por venir: la humillación pública de Javier. Pero ya no había miedo, solo determinación. Por primera vez, ella tenía todas las cartas en la mesa. La cuenta atrás había comenzado. Lucía se despertó ese día con una determinación que le recorría el cuerpo como un fuego imparable. La luz de la mañana entraba por los ventanales de la mansión Castellanos, reflejándose en los suelos de mármol y en las esculturas de bronce que Javier tanto presumía. Pronto, todo ese lujo dejaría de ser su territorio. Mientras se servía una taza de café, pensó: hoy empieza mi verdadera jugada, la que lo dejará sin aire delante de todos. Los preparativos para el evento de inauguración del nuevo hotel en Barcelona estaban en marcha. Sería el lanzamiento más importante de la cadena, con invitados internacionales, prensa, inversionistas de renombre y celebridades. Javier planeaba presentarse con Vanessa como la pareja dorada del imperio, una provocación pública que Lucía ya había anticipado. Pero lo que Javier no sabía era que esa noche no sería la celebración de su triunfo, sino el escenario de su humillación más grande.
Lucía y Diego habían trabajado en cada detalle de su plan. Con su participación mayoritaria y el control de ciertos votos clave dentro del consejo, ella se había asegurado de que cualquier anuncio importante pasara antes por su aprobación. «Es perfecto, Lucía», le dijo Diego una tarde, revisando los últimos informes. «Cuando subas al escenario y digas lo que planeas decir, Javier quedará en evidencia ante todos. No podrá ni reaccionar sin quedar como un hombre acabado». Las semanas previas al evento fueron una danza de apariencias. Javier, ciego de soberbia, seguía presumiendo su relación con Vanessa. «Todos hablarán de nosotros, Lucía. Tú deberías agradecerme que mantenga tu nombre en alto, aunque ya no seas la protagonista», le dijo una noche, con esa sonrisa cargada de desprecio. Lucía simplemente respondió: «Tranquilo, Javier. Todo el mundo hablará de ti, mucho más de lo que imaginas». El día del evento, Barcelona estaba más radiante que nunca. El nuevo Hotel Castellanos Luxury, con su fachada de cristal iluminada, parecía una joya en medio de la ciudad. Coches de alta gama llegaban uno tras otro, y los invitados caminaban por la alfombra roja mientras las cámaras de los medios captaban cada detalle. Lucía llegó más tarde, vestida con un traje largo de terciopelo esmeralda, con una elegancia que hizo que todas las miradas se desviaran hacia ella. Diego, al verla, no pudo evitar murmurar: «Hoy, Lucía, vas a brillar como nunca». Dentro del salón principal, la tensión era palpable. Javier, convencido de que era su noche de gloria, se pavoneaba de un lado a otro, rodeado de periodistas. Vanessa no se separaba de él, aunque su nerviosismo era evidente. Cuando vio entrar a Lucía, Javier no pudo ocultar su sorpresa. Ella caminó con la cabeza en alto, sin mirar a nadie más que al escenario donde pronto se escribiría su revancha. La música se apagó y Javier tomó el micrófono para dar inicio a la ceremonia. Comenzó su discurso hablando del futuro, de las inversiones millonarias, del lujo sin límites que Castellanos Luxury Hotels prometía. «Y para este futuro», dijo con tono triunfal, «quiero presentarles a la mujer que será mi compañera en esta nueva etapa, Vanessa». Las cámaras comenzaron a disparar flashes, pero Lucía permaneció impasible, con una sonrisa casi imperceptible. Entonces llegó su momento. Con una serenidad calculada, Lucía se levantó y pidió la palabra. «Un momento, Javier. Antes de que continúes, creo que todos aquí deberían saber algo importante». Un murmullo recorrió la sala. Lucía subió al escenario, elegante y segura, y sostuvo el micrófono. «Buenas noches. Algunos de ustedes me conocen como la esposa de Javier Castellanos. Pero lo que quizá no saben es que, desde hace unas semanas, soy una de las principales accionistas de esta empresa. A partir de hoy, ninguna decisión se tomará sin mi consentimiento». El silencio en la sala fue absoluto. Las cámaras apuntaban hacia Javier, que no sabía qué decir. Vanessa, desconcertada, bajó la mirada. Lucía, firme, continuó: «Hoy no vine aquí a hablar de amores falsos ni de imágenes perfectas. Vine a hablar de resultados, de la verdadera visión de este imperio. Y esa visión es la que yo, junto a nuestros socios, vamos a llevar adelante». Las palabras resonaron como un golpe letal en el ego de Javier. Diego, desde el fondo del salón, aplaudió con fuerza, y otros inversores lo siguieron. La prensa no tardó en rodear a Lucía, ignorando por completo a Javier y Vanessa. Ese momento quedó grabado como el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la empresa, con Lucía como su nueva figura de poder. Javier, pálido, solo alcanzó a decir: «¿Qué has hecho, Lucía?». Ella lo miró fijamente y respondió: «Lo que tú nunca esperaste, ganar sin destruirme en el intento». Cuando terminó el evento, Lucía y Diego salieron juntos, dejando atrás el caos que habían provocado. «Esta fue solo la primera parte del golpe final», le dijo Diego mientras subían al coche. Lucía, con una sonrisa tranquila, miró por la ventana y susurró: «Ahora Javier sabe quién soy realmente. Y apenas estamos empezando». El día después de la inauguración en Barcelona, el nombre de Lucía Castellanos ocupaba los titulares de todas las portadas. Las revistas de negocios destacaban su inesperada aparición como nueva accionista y los portales de farándula hablaban de su sorprendente renacimiento como mujer de poder. Javier, por su parte, ardía de ira. «Me ridiculizaste delante de todos», gritó durante una llamada que Lucía escuchó con una calma imperturbable. «No te ridiculicé, Javier», respondió ella. «Tú te expusiste solo».
Yo simplemente mostré quién tiene ahora la voz en este imperio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se programó la conferencia de prensa más esperada, el anuncio oficial del nuevo hotel insignia de la cadena, frente a cientos de medios internacionales. Javier planeaba usar ese escenario para recuperar su imagen, pero Lucía ya tenía otros planes. Con Diego a su lado, diseñó hasta el último detalle de lo que sería su golpe final. Esta será tu victoria más contundente, Lucía, le dijo Diego mientras revisaban sus notas. Pero debes estar lista para soportar la reacción de Javier. Él no se rendirá sin pelear. El gran día llegó. El salón principal del hotel en Barcelona estaba preparado con una elegancia deslumbrante. Lámparas de cristal, alfombras rojas, pantallas gigantes mostrando imágenes de lujo y éxito. Los invitados eran una mezcla de empresarios, celebridades y periodistas de alto perfil. Javier apareció con Vanessa, ambos vestidos para impresionar, como si aún tuvieran algo que demostrar. Lucía, sin embargo, llegó con un porte sereno, vestida con un traje blanco de corte impecable, irradiando poder sin necesidad de exageraciones. Cuando comenzó el evento, Javier tomó el micrófono con su habitual arrogancia. Hoy celebramos una nueva era para Castellanos Luxury Hotels, dijo con voz firme, una era que representa innovación, prestigio y amor por el lujo. Vanessa, a su lado, sonreía para las cámaras, pero lo que nadie esperaba era que Lucía, desde su asiento, se levantara con una calma impecable y pidiera la palabra. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse con frenesí. Buenas tardes, comenzó Lucía, caminando hasta el escenario. Antes de que hablemos de futuro, creo que es hora de que todos aquí conozcan la verdad sobre quién maneja realmente este imperio. Desde hace varias semanas, mi participación en Castellanos Luxury Hotels ha aumentado hasta convertirme en una de las principales accionistas del grupo. Un murmullo recorrió la sala. Javier intentó interrumpirla, pero Lucía alzó una mano, manteniendo su postura firme y elegante. Javier ha olvidado que las empresas no se construyen solo con arrogancia y discursos vacíos, sino con visión, respeto y estrategia. Y yo estoy aquí para demostrarlo. Los medios estallaron en preguntas y aplausos. Vanessa, desconcertada, intentó sonreír, pero estaba claro que el momento ya no le pertenecía. Javier, con el rostro rojo de furia, murmuró algo que no se escuchó en los micrófonos, pero Lucía lo ignoró. Hoy quiero anunciar que, junto a nuestros socios más importantes, vamos a lanzar un nuevo proyecto que marcará la diferencia. El primer resort ecológico de lujo de la cadena, una inversión sostenible que no solo aumentará el patrimonio de la empresa, sino que definirá nuestro futuro en el mercado de alta gama. Las palabras de Lucía resonaron con fuerza. La audiencia, fascinada, se volcó en aplausos. Diego, desde el fondo de la sala, la observaba con una mezcla de orgullo y admiración, como si en ese instante Lucía hubiera alcanzado la cima de su transformación. Javier, derrotado, intentó recuperar protagonismo. Esto no estaba en el guión, Lucía, dijo con los dientes apretados. Ella se giró hacia él y respondió con una sonrisa helada. Es que el guión cambió, Javier. Y ahora lo escribo yo. La conferencia se convirtió en un espectáculo mediático. Los periodistas comenzaron a rodear a Lucía, ignorando por completo a Javier y Vanessa. Algunos inversionistas se acercaron para felicitarla personalmente, destacando su visión y liderazgo. Nunca habíamos visto a alguien tomar el control de forma tan elegante y contundente, comentó uno de los socios más antiguos, estrechándole la mano. Javier, humillado, tuvo que retirarse del salón antes de que las cámaras captaran su enojo. Esa noche, la prensa explotó con titulares como Lucía Castellanos, la verdadera reina del lujo y la mujer que eclipsó a Javier Castellanos. Vanessa desapareció de la escena, cancelando entrevistas y evitando cualquier comentario. Mientras tanto, Lucía y Diego celebraban en privado. Lo lograste, Lucía, dijo él, alzando una copa de champán. Hoy no solo ganaste poder, sino respeto. Lucía bebió un sorbo, mirando el horizonte desde la terraza del hotel. Esto no fue solo por mí, Diego. Fue por todas las veces que me hicieron creer que era débil. Hoy demostré que una mujer puede reconstruirse desde las cenizas y volver más fuerte que nunca. El evento marcó un antes y un después. Javier sabía que su tiempo de gloria había terminado. Y Lucía, con esa mezcla de orgullo y serenidad, estaba lista para lo que viniera. La humillación pública de Javier no solo había sacudido su ego, sino también los cimientos de Castellanos Luxury Hotels.
Los medios no hablaban de otra cosa. Lucía Castellanos toma las riendas del imperio, el hombre detrás de los hoteles más lujosos, eclipsado por su esposa. Cada titular era una herida abierta en el orgullo de Javier, que pasaba los días encerrado en su oficina, furioso, intentando recuperar el control que había perdido. Vanessa, incapaz de soportar el vendaval mediático, desapareció sin dar explicaciones. «Te lo dije, Javier», le dijo uno de los socios en una reunión urgente. «Tu imagen está en caída libre. Necesitamos liderazgo real, no escándalos». Lucía, mientras tanto, caminaba con paso firme hacia una nueva etapa. Los socios e inversionistas comenzaban a verla como una líder capaz de reinventar el grupo hotelero. Su visión de crear proyectos sostenibles y modernos estaba siendo aplaudida por la prensa y por el público. «El verdadero lujo es pensar en el futuro, no en el ego», declaró en una entrevista televisiva, y sus palabras resonaron como un manifiesto. Diego, siempre a su lado, la observaba con una admiración que no intentaba esconder. «Lucía, estás construyendo algo mucho más grande que una venganza», le dijo una noche. «Estás creando un legado». Javier no soportaba verla triunfar. Cada aparición pública de Lucía era una bofetada para su orgullo. Intentó acercarse a algunos socios para desacreditarla, pero ellos ya no le escuchaban. «Tu tiempo pasó, Javier», le dijo uno de ellos con frialdad. «Lucía está haciendo lo que tú nunca supiste, combinar elegancia, estrategia y visión». Aquellas palabras lo dejaron devastado. En lugar de admitir su error, comenzó a hundirse en fiestas vacías y gastos descontrolados, como si el dinero pudiera salvarlo de su propia caída. Una tarde, Lucía lo encontró en el vestíbulo de la sede principal del grupo, rodeado de paparazzis que lo acosaban con preguntas sobre Vanessa y su derrota. Javier intentó mantener la compostura y, al verla, dijo con una voz cargada de desesperación: «¿Qué quieres de mí, Lucía? ¿Quieres verme arruinado?». Ella lo miró fijamente, con la misma calma que la caracterizaba ahora. «No, Javier. Quiero verte aprender que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en respetar lo que tienes. Pero ya es tarde para eso». Diego jugó un papel crucial durante esos días. Con su apoyo, Lucía presentó un nuevo plan de expansión internacional, respaldado por inversores que antes confiaban únicamente en Javier. Los resultados fueron tan impactantes que en cuestión de semanas las acciones de la compañía comenzaron a subir, esta vez asociadas directamente al nombre de Lucía. «Está salvando la empresa que él estuvo a punto de destruir», le dijo Diego una noche en la terraza del hotel de Barcelona. Lucía sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. «Quizás sea mi forma de cerrar este capítulo. No quiero destruirlo, Diego, solo quiero demostrarme que soy más fuerte de lo que creí». Javier, desesperado, intentó un último acercamiento. «Lucía, por favor, hablemos. Yo cometí errores, pero no quiero perderlo todo. No quiero perderte a ti». Ella lo escuchó en silencio, pero ya no había amor en su mirada, solo compasión. «No soy tuya, Javier, y nunca lo fui. Me tuviste porque yo no sabía quién era. Ahora lo sé». Aquellas palabras fueron el golpe final a su ego. Los medios comenzaron a publicar imágenes de Javier solo, abatido, saliendo de restaurantes de lujo con una expresión derrotada. Mientras tanto, Lucía brillaba en eventos empresariales, siempre elegante y serena, como la reina de un imperio que había aprendido a gobernar con inteligencia. Su relación con Diego se hacía cada vez más evidente, aunque ninguno de los dos la confirmaba públicamente. Bastaba con una mirada entre ellos para que todos entendieran que había algo especial. Una noche, Diego la llevó a una cena privada en un restaurante con vista panorámica a Madrid. «Lucía, has ganado todas las batallas que pensaste imposibles. Y aún te queda la más importante, tu felicidad». Ella lo miró, con una mezcla de emoción y miedo. «No sé si estoy lista, Diego. He pasado tanto tiempo luchando que olvidé cómo se siente amar de verdad». Diego tomó su mano suavemente. «Yo puedo recordártelo, cuando quieras». Javier, por su parte, se convirtió en un fantasma de lo que alguna vez fue. Sus socios comenzaron a apartarlo de las decisiones importantes. El hombre que se creía intocable estaba ahora solo, viendo cómo Lucía y Diego levantaban un imperio más sólido que nunca. Y, aunque el golpe más duro ya había sido dado, la verdadera humillación aún estaba por llegar. En su suite, mirando las luces de la ciudad, Lucía reflexionó: «No se trata de destruir a nadie, sino de construir algo nuevo desde mi fuerza».
Sabía que la venganza ya había cumplido su propósito. Lo que quedaba era seguir creciendo, junto a alguien que la valorara de verdad. La brisa de Ibiza tenía un sabor diferente aquella mañana. No era el mismo aire que meses atrás la envolvía mientras soportaba la humillación más grande de su vida. Ahora, cada soplo del viento le recordaba que había renacido, que era otra mujer. Frente a ella, el nuevo resort ecológico de Castellanos Luxury Hotels, un proyecto concebido con su visión liderazgo, brillaba como una joya arquitectónica en medio del Mediterráneo. Invitados de todo el mundo, desde empresarios millonarios hasta celebridades de alta gama, llegaban para presenciar la inauguración. Pero esta vez, el nombre que todos querían escuchar no era el de Javier. Era el de Lucía. Vestida con un traje blanco de seda, diseñado a medida para ella, Lucía caminó por la alfombra del evento con la cabeza erguida, irradiando poder. A su lado estaba Diego, no como un socio más, sino como un hombre que la había acompañado en su transformación. Sus miradas se cruzaban con una complicidad que no necesitaba palabras. La prensa, al verlos juntos, explotó en flashes. Lucía, ¿qué se siente liderar la cadena de hoteles más exclusiva de España?, preguntó un periodista. Ella sonrió y respondió. Se siente como si todo el esfuerzo, todo el dolor y cada caída hubieran valido la pena. El evento se desarrolló en medio de un ambiente de lujo. Mesas de cristal con vajilla de plata, candelabros imponentes y vistas al mar que parecían pintadas. Lucía subió al escenario, sosteniendo el micrófono con la firmeza de una mujer que ya no temía nada. Hoy celebramos no solo un nuevo hotel, sino una nueva forma de entender el lujo, sostenible, innovador y con una visión real de futuro. Este es el comienzo de algo mucho más grande, y me enorgullece decir que, esta vez, lo construimos con respeto y pasión, dijo, arrancando aplausos sinceros de todos los presentes. Entre la multitud, una figura solitaria observaba. Javier había ido al evento sin invitación oficial, más por ego que por otra cosa. Su traje estaba impecable, pero sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Lucía lo vio al final de la sala, pero no desvió la mirada ni por un segundo. En ese instante, entendió que ya no sentía ni rencor ni amor por él. Solo compasión. Había sido parte de su historia. Sí, pero ya no tenía poder sobre su vida. Diego, consciente de la presencia de Javier, se acercó a Lucía y le susurró. ¿Te incomoda que esté aquí? Ella negó con una leve sonrisa. No, que vea con sus propios ojos lo que perdí cuando aún era su mujer y lo que gané cuando decidí dejar de serlo. Diego tomó su mano, y ese gesto simple fue más poderoso que cualquier declaración pública. La noche avanzó con discursos, brindis y una cena digna de un evento de alta gama. Lucía y Diego, juntos, recibían felicitaciones de todos los invitados. Ustedes han cambiado el concepto de hospitalidad de lujo, comentó un reconocido empresario, estrechando la mano de Lucía. Ella sabía que todo eso era fruto de sus decisiones, de haberse atrevido a tomar las riendas cuando todos esperaban que se rindiera. Javier, incapaz de soportar más, se acercó finalmente a ella durante un momento de silencio. Lucía, yo me equivoqué. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí, dijo, con un tono apagado que jamás había usado antes. Lucía lo miró con serenidad, sin rastro de odio. Javier, lo único que lamento es no haberme escuchado a mí misma antes. Tú no me destruiste, me ayudaste a descubrir la mujer que realmente soy. Y ahora, no necesito nada de ti. Las cámaras captaron la escena, dejando claro para todos quién había ganado realmente la partida. Javier se alejó con el rostro desencajado, convertido en un hombre olvidado, mientras Lucía seguía brillando más que nunca. Diego, al ver la expresión de Lucía, le dijo, hoy termina todo, y empieza tu verdadera vida. Ella asintió, sintiendo que esas palabras eran la verdad que había esperado escuchar durante meses. La noche cerró con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el mar. Lucía, desde la terraza del resort, observaba las luces reflejarse en el agua mientras Diego se acercaba por detrás y la rodeaba con sus brazos. «¿Estás lista para lo que viene?», le susurró. Ella sonrió. «Por fin lo estoy, Diego, por fin». Cuando las luces del evento se apagaron y el silencio volvió a la isla, Lucía se quedó unos segundos mirando el horizonte. «Mamá, finalmente te escuché», murmuró, recordando las palabras de su madre y sintiendo que, en algún lugar, Carmen estaría orgullosa. Ya no era la mujer humillada de antes.
Ahora era la reina de su propio destino. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.